Muy buenas, tengan todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa más bien este episodio del programa multimedia Edufi UCA. Con este episodio llegamos al final de esta primera temporada, la cual ha sido de muchísimo provecho por la calidad de las personas invitadas que hemos tenido a lo largo de estos 8 programas. De hecho, el día de hoy me acompaña Micaela Hase. Ella es licenciada en Psicología y tiene un máster en Psicología del Deporte por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con experiencia trabajando en diferentes deportes, tanto a nivel individual como en surf, gimnasia, natación, atletismo y deportes colectivos como fútbol y básquet. Hoy precisamente contamos con toda su experiencia para desarrollar el tema de psicología deportiva, estrategias para mejorar el rendimiento mental y la motivación de deportistas. ¿Cómo estás, Mica? Hola, muchas gracias por la invitación y emocionada de compartir con ustedes como mi experiencia y sobre el tema y pues iniciemos. Démosle entonces, perfecto. Mica, empecemos por lo más básico, ¿verdad? Pensando en que de repente puede ser un tema novedoso para algunas personas, me gustaría que pudieras dar una definición de qué es la psicología deportiva. Bueno, voy a dar dos definiciones, la definición de que dicen los libros y la definición como yo la describo. Al final, la psicología del deporte es el estudio, ¿verdad? Que estudia el comportamiento del ser humano en el área deportiva, ¿verdad? No solo a nivel de alto rendimiento, sino también en la parte a nivel de ejercicio físico, actividad física. Y al final lo que estudia, ¿verdad? Es como el comportamiento, la conducta, las emociones, toda esa parte más, ¿verdad? Del área a nivel deportivo. Y yo lo defino como, para mí la psicología del deporte es que ellos encuentren su mejor versión a través del deporte, ¿verdad? Que ellos busquen como a través de mejorar su rendimiento, que encuentren esa mejor versión, porque para mí la identidad es sumamente importante, ya que ellos viven de la mano del deporte, a pesar de que son seres integrales también, que eso es muy importante. Su vida, su recorrido es de la mano del deporte, entonces esa es como mi definición de psicología del deporte, ¿verdad? Es brindar ese acompañamiento para que ellos encuentren su mejor versión. Súper, me llama mucho la atención esta definición que vos das de encontrar una mejor versión en función del rendimiento, ¿verdad? ¿Cómo crees vos que la psicología del deporte puede impactar el rendimiento deportivo de los atletas y las atletas? Demasiado. Siento que al final impacta un montón porque al final a como ellos entrenan la parte física, táctica, ¿verdad? Técnica, la parte mental también hay que entrenarla. O sea, al final la psicología del deporte es un entrenamiento mental más, ¿verdad? De todos los entrenamientos que ellos hacen, la parte mental es un acompañamiento que siempre va a estar ahí y es importante no solo a nivel competitivo, sino a nivel de entrenamiento, porque vuelvo a lo mismo, como ellos entrenan para practicar, ¿verdad? Tal vez un movimiento que se puede entrenar, tal vez, ¿verdad? La atención, la concentración, toma de decisiones dentro del campo en ese entrenamiento para ya luego aplicarlo a una competencia. Entonces, para mí lo considero muy importante porque al final juegan muchas variables a nivel psicológico, como la parte de la motivación, como ahora mencioné, atención, concentración, la autoconfianza. Ellos viven mucho bajo presión, entonces la parte de la autoconfianza anda así como una montaña rusa, digo infinita, porque el ciclo nunca se cierra, entonces siempre, ¿verdad? Las variables van a estar subiendo y bajando. Mencionaste una de las variables que tiene mayor relevancia en el ámbito del deporte, ¿verdad? Que es la atención-concentración. No digo que las otras no lo tengan, pero esta es una de las principales, ¿no? O las habilidades como más generales que es necesario de desarrollar en los atletas y en las atletas. ¿Qué técnicas psicológicas se pueden utilizar para mejorar esta variable de atención-concentración para un deportista? Para mí, en realidad, dentro de las variables todas se juntan, ¿verdad? Y también a nivel de técnicas
las técnicas o las herramientas que uno utilice van a beneficiar en diferentes variables. Sin embargo, con la atención y concentración y en el campo de la psicología, tal vez muchas veces estamos acostumbrados a que la psicología es ir a un consultorio, pero la parte de psicología del deporte no es ir a un consultorio, es trabajar en el campo con ellos. Si es ir a la cancha o a la piscina, es trabajarlo ahí con ellos, porque ahí es donde ellos están viviendo esa atención y concentración, por ejemplo. Entonces, tal vez, por ejemplo, voy a hablar a nivel, ¿verdad?, de colectivo, porque es como la experiencia que tengo más reciente, que tal vez en un entrenamiento, ¿verdad?, de fútbol, se pueda unir la parte psicológica, ¿verdad?, ayudar al entrenador a que haga un entrenamiento donde ellos apliquen la atención y concentración en base, ¿verdad?, a ese entrenamiento que ellos están haciendo, o sea, agregar la variable ahí, o, ¿verdad?, también empezar a trabajar con un entrenamiento más cognitivo también, ¿verdad? O sea, de hecho hace poco pregunté, hice una autoevaluación y uno de los jugadores me dijo que quería aprender un poco más de entrenamiento cognitivo, y yo le dije como, ¿a qué te referís con eso? Es como, bueno, hacer más, no sé, rompecabezas, sudokus, lo que sea, para que nos me ayude más como a la parte de concentración, toma de decisiones. Y yo, ok, me parece súper bien, y eso es importante, ¿verdad? Tal vez llevarlo a la cancha, pero también uno lo puede crear como actividades donde ellos tengan esa concentración, ¿verdad? Puede ser un taller. Siempre a mí me gusta hacerlos dinámicos, ¿verdad? Obviamente sí hay que explicarles un poco la variable para que ellos entiendan, pero que sean actividades donde se practique la atención. No sé, puede ser que uno esté escuchando música y el otro esté escuchando una instrucción, ok, y ahora te la tiene que pasar al compañero, y ahí están utilizando atención, están utilizando toma de decisiones. Vuelvo a lo mismo, al final se mezclan muchas las variables, pero ahí es donde yo digo que hay que ponerse creativo para empezar a aplicar la variable como atención y concentración. Según lo que te entiendo, es como muy importante que el atleta entienda qué es la variable, ¿verdad? Como ese proceso de psicoeducación, en qué consiste, cómo se trabaja, pero también para poder planificar estrategias en el campo, ¿verdad? Esa es como la idea, trasladarlo al contexto en el que el deportista, digamos, se desenvuelve, su hábitat natural. Sí, y ahí es muy importante conocer el deporte, porque todos los deportes son diferentes, ¿verdad? No es lo mismo un deporte colectivo o un deporte individual como natación, que tal vez su concentración es más que todo, ¿verdad?, en no robarse la salida, por ejemplo, y estar concentrado y tal vez no llevar un nivel de activación muy alto, porque luego se funden ahí, se cansan a nivel de la parte de la estrategia, a nivel de, no sé, los 200 metros. Entonces ahí también la atención es muy importante, por ejemplo. Entonces ahí es donde hay que llevarlo como al campo para entender un poco más qué es lo que se le está dificultando. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, si se le dificulta prestar atención al silbato, entonces hay que crear una estrategia, tal vez una rutina precompetitiva también puede ayudar, ¿verdad? Que baje esos niveles de activación, que puede ser que estén desconcentrando un poco, porque también entra la ansiedad. Entonces ahí se les enseña que vamos a crear una rutina precompetitiva. Muchas veces los deportistas ya la tienen, es nada más como identificarla y reforzarla, y ahí se le puede ayudar, ¿verdad? Y al final siempre es como prueba y error, porque podemos crear la rutina precompetitiva y luego en la siguiente sesión es como, no me ayudó. No me sirvió. No me sirvió, o me sirvió la mitad, pero necesito reforzar la otra. Entonces yo siempre es como, sigamos modificándola hasta que te sientas cómodo. Claro. Entonces se puede ser una dinámica que se puede utilizar también, ¿verdad? Súper. Has mencionado también algunas estrategias para el manejo de lo que es la activación o el nivel, digamos, como de ansiedad o estrés. ¿Cómo consideras vos que la ansiedad o el estrés pueden, digamos, perjudicar el rendimiento de un atleta? Ahí va a ser, el estrés y la ansiedad lo mido como por niveles, porque siempre va a haber estrés, o siempre va a haber, ¿verdad?, como lo mencionamos en psicología del deporte, la ansiedad precompetitiva, ¿verdad?, que es como la que se utiliza más.
que más bien siempre cuando yo hago las entrevistas así les pregunto como que antes de una competencia, ¿cómo te sentís? Y entonces siempre dicen como, bueno, me siento ansioso, pero es como es yo, ok, ansiedad positiva o ansiedad, ¿verdad? De que no puedes controlarlo y me siento mal Me y paralizo. siento que me voy a Ujú, vomitar, ¿verdad? Y la mayoría de veces, como ellos ya están acostumbrados a competir, ¿verdad? Están como ya así, como, al final vuelvo a lo mismo, es su vida. La mayoría de lo que ellos dicen es como, no, esa ansiedad que ya cuando toco la cancha se me va, ujú. ¿verdad? O cuando ya hago el calentamiento se me quita. Pero entonces, o sea, esos son la mayoría, pero sí hay algunos que sí les cuesta y sí les puede afectar, o igual dentro de la competencia, si cometen un error o se distrajeron, puede volver a aparecer la ansiedad. Entonces ahí volvemos a lo mismo, las variables están juntas, entonces puede ser que esa misma ansiedad te genere desconcentración, te genere frustración, te genere otras emociones que afecten en el rendimiento de ellos. Entonces eso también hay que enseñarlo. Si es un deportista que está presente la ansiedad en sí, hay que trabajar, ¿verdad? Técnicas de respiración, técnicas de control de pensamiento, para que ellos puedan manejar esa emoción. Claro. Y esto que mencionas ahora, ¿verdad? Ninguna variable está como separada. Todas tienen de alguna forma mucha interrelación. Me hace pensar en esto. Cuando una persona, un deportista, está pasando por una situación de ansiedad, evidentemente le está prestando más atención a las sensaciones físicas, los pensamientos automáticos que se disparan, ¿verdad? Y menos atención a la ejecución deportiva, a la tarea que tienen que llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma también la ansiedad podría afectar esa atención y por ende es tan importante irlas trabajando en conjunto. Sí, ahí, perdón por interrumpirte, ahí es importante como la parte del autoconocimiento, ¿verdad? También que ellos, durante el acompañamiento ellos se vayan conociendo y que vayan identificando qué cosas se les dificulta, qué cosas sí pueden manejar de cierta manera, porque al final esas cosas que pueden manejar de alguna forma bien, son las que nos pueden ayudar a controlar las otras, ¿verdad? Yo siempre les digo que muchas veces también la ansiedad se genera porque le prestan mucha atención a las cosas que no pueden controlar. Uh-huh. Y más bien hay que enseñarles, ok, ¿qué cosas ustedes sí pueden controlar? O sea, ustedes pueden controlar sus emociones, sus pensamientos, su forma de competir, pues no pueden controlar lo que piensan sus compañeros, su entrenador, el clima, el resultado, el entorno, ¿verdad? Si es una cancha fea, una piscina fea, una pista fea, o sea, eso no lo podemos controlar y si nos toca competir ahí, nos tocará competir, hay que adaptarse también. Claro. Entonces, la parte del autoconocimiento también es muy importante. Claro. Bueno, para quienes no saben, Micaela ha tenido muchísima experiencia en el acompañamiento de deportistas de alto rendimiento, ¿verdad? No lo mencionamos, pero Micaela tuvo un pasado no tan lejano, ¿verdad? Desde el Comité Olímpico Nacional, ¿verdad? Ha estado en clubes de fútbol y demás. Entonces tiene mucha experiencia en estos temas. A mí me interesaría que pudiéramos abordar un poquito sobre una variable que también pesa mucho en el deporte, en el ejercicio, ¿verdad? Etcétera, que es la variable motivación. Para vos, ¿cuáles serían como esos factores motivacionales clave para que un deportista pueda mantener, ¿verdad? Un alto rendimiento, pues a largo plazo? Ok, primero que todo, para mí, que disfruten su deporte, ¿verdad? Y esa para mí es uno de los factores claves más importantes. Yo siempre digo que si no están disfrutando su deporte, algo pasa. O sea, algo pasa, piensen qué es lo que está pasando, analicen si es verdad, porque al final la motivación gira en todo el ambiente que ellos están viviendo. Si algo sale mal, su motivación va a bajar. Si no se sienten cómodos con sus compañeros, puede ser que la motivación también baje o suba o esté ahí en el intermedio. Al final vuelve a lo mismo, la motivación también es una montaña rusa infinita porque va a depender del momento que ellos estén viviendo, porque al final el proceso no es de un día para otro, es un proceso largo puede ser de años
de 6 meses, o sea, dependiendo del objetivo que ellos tengan y dependiendo del ciclo que estén viviendo a nivel competitivo. Entonces, la parte, ¿verdad?, de los compañeros, la familia, la motivación interna, la motivación externa, todo eso influye en la motivación en sí, de que si estoy motivado o no. Para quienes no conocen tanto estos temas, Mica, ¿cómo podrías definir vos, así, diferenciando motivación interna de motivación externa? Bueno, voy a definir un poco qué es motivación primero. O sea, motivación para mí es mover, como dice la palabra, de la M a la O, moverse hacia algo que uno quiere lograr, ¿verdad? Me voy a mover con un objetivo hacia mi meta o hacia mi objetivo de resultado. Entonces, la motivación interna es algo que, ¿verdad?, internamente o lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy deseando lograr desde mi parte individual, ¿verdad?, como persona, como deportista. Y externa es más, ¿verdad?, enfocado tal vez a conseguir un resultado más, ¿verdad?, un resultado, o que se sientan orgullosos mis papás, o que se sienta orgulloso mi entrenador, o, ¿verdad?, tal vez mi motivación ganar externa. Una beca deportiva. Ajá, ganar una beca deportiva, o a nivel colectivo, ¿verdad? O sea, poner orgullosos a mis compañeros y que logremos, ¿verdad?, el campeonato, por ejemplo. Entonces, esa es motivación externa, como llevarlo a todo lo que está en el entorno. En cambio, lo interno es a todo lo que está conmigo adentro. Ok, bien. Ahora, el tema de la motivación no solo es, digamos, no es algo que le compete exclusivamente a la psicología, ¿no? Es decir, cuerpos técnicos, entrenadores también juegan un papel muy importante acá. ¿Cómo consideras vos que los entrenadores o entrenadoras pueden ayudar a que los atletas se encuentren y mantengan su motivación? Primero, la relación que ellos tengan ¿verdad?, con su propio entrenador, porque al final, para mí el entrenador es como la segunda persona con la que más pasan. O sea, al final debería haber una buena relación y una buena confianza con ellos, porque comparten demasiado tiempo. Yo siempre digo que los entrenadores conocen más a sus deportistas que casi la familia en sí, porque, o sea, los conocen de pie a cabeza, la personalidad, su forma de jugar, de cómo se comportan, su forma de reaccionar. Entonces, ahí para mí eso es sumamente importante, que haya como una buena relación y una buena comunicación. Si no hay una buena comunicación, no hay una confianza, eso puede generar distancia y desmotivación también en los entrenamientos, o hasta, ¿verdad?, otras emociones, miedo, ¿verdad? Si el mismo entrenador está gritándole y ¿verdad?, exigiéndole de una forma agresiva, ¿qué va a hacer uno? Crear un rechazo, por ejemplo. Entonces siento que eso es el número uno para mí. Luego, lo segundo es los entrenamientos. Muchas veces los entrenamientos se vuelven demasiado repetitivos y como básicos, y más bien lo que ellos necesitan es que haya un proceso de crecimiento, que haya un interés, que sean creativos con los entrenamientos, que sean diferentes, más, ¿verdad?, si son adolescentes o niños, ¿verdad? Entonces, que ellos necesitan como esa diversión, jugar, compartir con los compañeros, eso crea motivación. Y luego también un buen ambiente, que el entrenador crea un buen ambiente entre sus compañeros de equipo, ¿verdad? Si hay tal vez un favoritismo que se puede suceder, o que castigan más a unos que a otros, eso también puede generar un rechazo y puede crear esa desmotivación. Claro, que es lo que comúnmente se le conoce como climas motivacionales que se orientan a la tarea, ¿verdad? Como a ganar maestría en lo técnico, lo táctico, lo físico, ¿verdad? Sí, que es la motivación al ego y a la tarea, ¿verdad? El ego es muy a lo individual y que me enfoco, ¿verdad? Vuelvo a agarrar favoritos, y a la tarea es, ¿verdad?, desarrollo un poco más y soy más dinámico, soy más creativo. Eso genera motivación. Claro. Quizás cambiando un poquito la tónica de la entrevista, conversación que llevamos, Mica, me gustaría que tal vez pudieras ahondar un poquito de qué forma la psicología del deporte puede ayudarle a los deportistas a superar, ¿verdad?, fracasos o derrotas, pongámoslo entre comillas,
a nivel deportivo? Ujú. El deporte es un reto, ¿verdad? Es un reto, son sacrificios que ellos tienen que vivir porque hay que dedicarle mucho tiempo y cuando ellos no obtienen un resultado, ¿verdad? Puede ser que se vengan abajo y tal vez si no obtienen un resultado, ok, sigo y continúo con mis objetivos, pero si vienen unos resultados negativos y negativos, negativos, llega a un punto de decir como, di, ¿qué me está pasando? Yo entreno, hago los entrenamientos súper bien, pero cuando compito no, ¿verdad? Ujú. Entonces, esos momentos que ellos empiezan como a hundir, yo siempre digo que se pierde su identidad también, ¿verdad? Porque es lo mismo, en un proceso de tanta exigencia, tanta presión, tal vez hasta se les olvide de por qué iniciaron en ese deporte. Yo siempre toco Claro. como ese punto de como recordarles su niñez, de Ujú, por qué eligieron atletismo, ujú, ¿verdad? Y hasta a veces yo los veo sacar unas sonrisas como, uy, sí es cierto, ¿verdad? Yo ujú. me encantaba correr y me encantaba hacer salto alto o lo que sea, ¿verdad? Y tienen como ese recuerdo de ese niño interior y yo digo, ok, conecten con ese niño interior otra vez y vayamos sacando esto. También muchas veces cuando están como muy perdidos es porque no se plantean objetivos, Claro. ¿verdad? Están enfocados más en el resultado y en el resultado y en el resultado y no ven como esos pequeños pasitos de crecimiento que sí tal vez han logrado y muchas veces el deporte se centra mucho en el resultado, ¿verdad? Claro. Si es como en equipos o ¿verdad? Estás con una beca y así lo que buscan es el resultado, no ven, Ujú. no se enfocan en el crecimiento que estás viviendo. O el proceso, ¿verdad? Que Ah, implica. o el proceso que es demasiado importante el proceso, o sea, Ujú. una persona que tal vez ya lleva 2 años de ciclo olímpico, por ejemplo, o Ujú. sea, al final ese proceso va a tener su avance y después en otros 2 años tal vez ya llegue el resultado, pero no Claro. podemos esperar un resultado rápido y siento que es como el problema. Muchas veces nos enfocamos en el resultado y resultado y eso hace que bajemos detrás la motivación, perdamos nuestra confianza. Entonces, eso es lo que hay que volver a como reforzar, como otra vez construir, ¿verdad? La pirámide para que ellos se sientan confiados de sí mismos, sepan cuál es el rumbo que ellos quieren, plantearse objetivos de nuevo, eh, quitar pensamientos, ¿verdad? Irracionales o negativos que también les puede estar afectando. Es como quitarles un peso de Claro. los hombros y volver a que ellos se encuentren su mejor versión. Por eso digo que la psicología del deporte es acompañarlos a que ellos encuentren su mejor versión en todo momento porque los procesos son largos y a veces se Claro. vuelven desgastantes. Y esto que mencionas a mí me llama muchísimo la atención porque de alguna forma es, ¿verdad? Mi identidad no pasa solamente por si obtengo un resultado positivo o negativo en el deporte, ¿verdad? Yo soy más que eso. Soy pues un ser humano, ¿verdad? Que y tiene también derecho a equivocarse, tiene derecho también a aprender de esas mismas circunstancias en las que no logro el objetivo que tenía trazado. ¿Verdad? Me gusta mucho como esta filosofía de ver al atleta mucho más allá, ¿verdad? Ujú. De un mero resultado. Sí, siempre hay que recordarlo, son seres integrales que, que, que no solo, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Viven del deporte y están enfocados en un deporte, pero tienen colegio, tienen pareja, tienen familia, Claro. tienen un montón de cosas que puede ser que de manera externa también haya una carga Ujú. desde ese lado. Claro. Entonces, para mí, yo siempre les pregunto que definan qué es el fracaso y qué es el éxito, ¿verdad? Ujú. Porque muchas veces todo lo vemos como un fracaso y en realidad tal vez no obtener un resultado nos va a llevar a aprender un montón y crecer y de eso voy a sacar cosas para la siguiente competencia y eso tal vez me va a generar éxito en sí. O Ujú. sea, el éxito no es tener el resultado y darme la medalla, no. El éxito para mí es vaya creciendo y vaya logrando esos checks ahí Ujú. y siéntase orgulloso de eso. Claro. Y que, digamos, yo no sé si vos coincidís conmigo en esto, pero
que los atletas definan su identidad en función de éxito o fracaso como que los encasilla muchísimo, ¿verdad? Como que hay muchas otras cosas, además, en el ámbito Ujú, del deporte, en la vida en general. Creo que eso es muy exacto, importante también hay como irlo desmitificando un poco. ujú. Yo sé que vos recientemente has tenido muchísima experiencia en deportes colectivos, ¿verdad? ¿Cuál sería para vos la relación entre lo que implica el trabajo en equipo y los aportes desde la psicología deportiva? Ok, a nivel colectivo, para mí el trabajo en equipo o la cohesión de equipo, ¿verdad? Es de mucha importancia. O sea, a nivel colectivo, si vos no estás conectado con tu grupo, otra de las variables, siento que las he repetido mucho, pero es que al final todas se juntan, hay desmotivación, se Ujú. sienten incómodos, se sienten sin ganas de entrenar, no se sienten conectados con sus compañeros, ¿verdad? Por ejemplo, jugando, y que al final a veces pueden ser excusas, ¿verdad? Y tienen que aprender a cómo relacionarse, pero siempre va a pasar, al final los equipos cambian a cada rato y ellos tienen que buscar la manera de cómo adaptarse ante esas situaciones, pero siempre buscando la parte de la cohesión, porque si uno recibe y está con los brazos abiertos, eso va a generar un buen espacio, un buen camerino, un buen partido, por ejemplo. Entonces, al final, dentro de la psicología es importante siempre como trabajarla. Y vuelvo a Ujú. lo mismo, hay que llevarla al campo. O sea, Claro, entre más dinámica sea y más actividades dinámicas se hagan, eso va a generar la cohesión, porque va a hacer que compartan entre ellos, que se conozcan, que, que vean cómo es un compañero que tal vez nunca le ha hablado en el camerino y en ujú, ese momento me tocó en el grupo, en un subgrupo con esa persona y lo conocí y es como, ah, mira, yo no sabía que él vivía en claro. Escazú, lo que sea, Ujú. ¿verdad? Entonces son esas cosas que al final generan el trabajo en equipo y la cohesión, y ese trabajo en equipo va a trabajar otras variables también, ¿verdad? Como Claro. la comunicación, motivación, Liderazgo. liderazgo. Ujú. Ujú. Entonces Claro. eso ayuda un montón y al final, al final llevará a un resultado. Claro. Y la gente se podrá preguntar, bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta de un equipo que no está cohesionado? ¿Cuáles son esos indicadores que a vos te dicen, mira, aquí hay trabajo que hacer al respecto? Primero es importante conocer a cada uno del equipo, ¿verdad? Yo lo que hago es como las entrevistas individuales, ¿verdad? Conocer cada uno, su experiencia, cómo ellos piensan, qué comentan, qué sienten, y luego observar, ¿verdad? Observar la dinámica del grupo. Ya cuando uno conoce a nivel individual y ve las reacciones de la dinámica en grupo, ahí ya es cuando uno empieza a identificar. Y cuando ya ellos empiezan a expresar también, porque ellos se expresan, ahí uno dice como, ajá, aquí no hay nada, hay algo raro, Ujú, ¿verdad? ujú, O hasta en el mismo partido, ¿verdad? claro, O sea, si la mitad del grupo ya jugan juntos y llega una mitad nueva, aquí hay algo raro, ¿verdad? Porque claro, jugaban súper bien juntos. claro, claro, Entonces, son como esas cositas que uno va identificando, porque también uno ve el resultado también y, y para mí lo más importante es cuando ellos se expresan. O sea, claro. yo siempre aprovecho como tener un rato, sentarme con ellos y decirles como, hey, ¿cómo se han sentido? ¿Pasa algo? ¿Verdad? Y Ujú, tener como esa conversación como sincera con ellos ahí en la cancha, cuando ya están como descansando después de entrenamiento, sentarse y decirles como, ok, cuéntame, ¿cómo están? ¿Verdad? ujú, Y ya ellos mismos expresarán lo que pasa. claro. O si ya uno sabe algo, perdón, si ya uno sabe algo, como hacer preguntas, ¿verdad? Indirectamente que saquen el tema. Claro. Y yo imagino que a través de la observación uno puede notar como dinámicas, ¿verdad? Quienes se reúnen como a comer juntos, quienes se van de los entrenamientos juntos o si se van solos, ¿verdad? Incluso quienes eligen, si tienen la posibilidad de elegir con quién, ¿verdad? Hacer ejercicios en los entrenamientos. Ese tipo de cosas también da mucha información, creo yo.
Sí, total, total. Siempre, de hecho yo cuando hago una entrevista, siempre hago una pregunta de como de, ¿con quién te sentarías en el bus? Si vas a un viaje largo y con quién no. Entonces ya uno va identificando, ¿verdad? Como esas cosas, con quién tiene mejor relación, si con algunos se habrá peleado o no. La mayoría de veces siempre dicen que se llevan bien, ¿verdad? Pero igualmente en un grupo van a haber subgrupos. Claro. Pero lo importante es que dentro de esos subgrupos se lleven con las otras personas, ¿verdad? Del equipo. Claro. Súper. Es que es demasiado interesante poder abordar estas variables a nivel colectivo. Vos mencionabas hace unas 2 o 3 intervenciones, si no me estoy mal, que el establecimiento de metas, ¿verdad? Para abordar la motivación puede ser importante. ¿Qué consejos darías vos en el establecimiento de metas efectivas para mejorar el rendimiento de los deportistas? Bueno, como yo mencioné, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos como en el objetivo del resultado. Existen yo digo objetivos de resultado y objetivos de tarea. Tienen muchos nombres, pero yo los defino así. Y al final los objetivos de resultado son los que más nos enfocamos, pero no nos lleva a nada, porque yo siempre les hago la pregunta, ok, ¿cómo van a llegar a ese resultado? ¿Qué van a hacer antes de eso para llegar al resultado? Y es como, no sé, ¿verdad? Porque nunca lo piensan. Entonces, como, ok, si vos querés, por lo menos, por ejemplo, ser convocado, ser titular, ok, ¿qué vas a hacer para ser titular? Por ejemplo. Entonces, ahí esos son los objetivos de tareas. Ellos se tienen que plantear objetivos de tarea todos los días. Yo siempre digo que los escriban, que tengan un cuaderno, ¿verdad? Que lo tengan presente, porque nada más a veces dices que lo tengo en mi cabeza. No lo tienen presente nada más pensándolo en su cabeza. O sea, es importante que lo tengan escrito y que después de cada entrenamiento, cada competencia lo revisen. Como, ok, hice un check, lo logré, o tengo que seguir mejorando. Y siempre que sea muy medible, yo digo como, agréguenle siempre un número. O sea, no sé, hacer 6 canastas en el entrenamiento. Y ok, y si me dice, no, solo logré 4, yo, bueno, 4 de 6 está súper bien, ¿verdad? Tal vez hay que analizar ahí como que hizo falta, porque siempre hay que sacar aprendizajes, pero ese es el que yo digo que hay que enfocarse como en esos objetivos de tarea, como esos pasitos pequeños para yo luego llegar al resultado. Claro. Porque, por lo mismo, porque si están en el resultado, van a nadar ahí sin rumbo. O sea, siempre digo que están nadando ahí y siempre se cruzan de brazos y empiezan a echarle la culpa a todo el mundo menos a ellos. Entonces, ahí es como guiarlos y decirles como, ok, vamos a empezar a plantearnos objetivos, porque yo creo que al final el trabajo es de uno. Los otros nada más acompañamos y guiamos, y el trabajo, que si uno quiere lograr algo, uno lo tiene que hacer. Claro, que eso le devuelve mucho como esa responsabilidad al atleta, ¿verdad? De que asuma su proceso también, ¿verdad? Como propio. Bueno, Mica, yo creo que si nos sentamos a hablar de psicología del deporte nos darían horas, ¿verdad? Pero quizás como para ir haciendo un poquito de cierre de esta conversación, ¿cuáles serían como esos consejos prácticos que vos le darías a los deportistas que buscan mejorar su rendimiento, digamos a nivel deportivo? Siento que primero, sé que cuesta dinero y así, pero que tengan un acompañamiento integral, ¿verdad? Que siempre estén acompañados de nutricionista, que vayan a fisioterapia a descargarse, que tengan un buen proceso, ¿verdad? Si tienen planeado una meta de ir a una competencia, entonces que tengan ese acompañamiento de un entrenador que sí quiera acompañar, que la parte psicológica también esté presente, ¿verdad? Que tengan un acompañamiento de que por lo menos esté presente el psicólogo ahí, que le mande tareas. Para mí es demasiado importante que hagan tareas y así, porque al final ellos lo tienen que aplicar en el campo. Entonces es como muy importante todas las áreas interdisciplinarias, y
y que siempre hay que mejorar el rendimiento. O sea, que al final en un proceso, como es una montaña rusa, van a haber momentos bajos que hay que buscar cómo levantarse de eso, y van a haber momentos súper buenos que siempre hay que aprender de eso. Volvemos a la palabra de fracaso y del éxito. No es decir que fracasé o que tuve éxito, no, sigan aprendiendo, sigan reforzando cada vez más, sigan creciendo y sigan queriendo más metas. Entonces, siempre es importante como ese acompañamiento a como ellos entrenan la parte física, técnica y táctica de todo, también entrenen la parte mental, que nunca se les olvide eso, y que no es cuando ya hay una emergencia y ya están en crisis, ¿verdad? Claro. Sino que es importante desde el día uno. O sea, la psicología del deporte no es cuando estoy en crisis, sino cuando quiero empezar a hacer un proceso y quiero hacerlo bien y necesito ese acompañamiento porque es un entrenamiento más. Claro, me gusta mucho esto, ¿verdad? Y quiero como motivar a que las personas normalicen la intervención de profesionales en psicología para las preparaciones integrales, ya sea de hacer una maratón, de, ¿verdad?, hacer una carrera ciclística, etcétera, ¿verdad? Yo creo que eso es como muy valioso, poder normalizar la integración del profesional en psicología a estos procesos. Mica, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tus conocimientos e incluso por tu generosidad para compartirnos durante estos minutos, ¿verdad?, toda tu experiencia en torno a la psicología del deporte. No sé si tenés algún mensaje final que te gustaría dar a nuestra audiencia. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Yo feliz y encantada de hablar del tema, me apasiona demasiado, y aquí, como dijo Luis, aquí podríamos hablar de la psicología del deporte 20 horas, porque creo que a los dos nos apasiona. Y bueno, ahorita vos dijiste que la psicología, es importante la psicología del deporte en el rendimiento, pero también, ¿verdad?, si hay personas que les cuesta hacer ejercicio, que quieren mejorar su salud física y mental, la psicología del deporte también está ahí para eso. Entonces, ese es otro tema por aparte, pero eso también que lo consideren, ¿verdad? Si hay otras personas que andan escuchando por ahí y tal vez no les interese tanto el rendimiento, pero les interesa, ¿verdad?, la salud en sí. Entonces, con eso cierro. Al final, la psicología del deporte puede brindar acompañamiento desde muchas perspectivas, y es un área súper bonita que enriquece, y hay que verlo más allá del deporte, sino que hay que verlo desde la parte integral, que eso es lo que he ido aprendiendo más, ¿verdad? Que a pesar de que uno acompaña en el deporte, uno también acompaña en la parte académica, en la parte familiar, en la parte social. Entonces, también eso es muy importante. Y pues nada, más bien gracias por todo. Gracias a vos, Mica, y a nuestra audiencia, invitarles para que estén muy pendientes de una segunda temporada del programa multimedia EduFi UCA. Espero que todos y todas estén muy bien. Muchísimas gracias.